La clase número 14. La clase número 14, amén, donde empezamos a hablar, hermanos, en el domingo pasado, gloria sea al Señor, de los estragos que puede hacer el miedo. El miedo, hermano, que causa duda. Vimos los espías, los 10 espías, excepto 2, amén, los que provocaron al pueblo, hicieron blasfemar a toda una nación. Y gracias a eso, por el texto que leíamos, no pudieron entrar a la tierra prometida. Bendito sea el Señor. Luego después, bueno, de hecho vimos 3 puntos que el escritor ponía: el miedo natural que traemos ya de fábrica, que Dios lo puso en nosotros, el temor a Dios, que es reverente a Él, y al final veíamos el miedo que causa estrago y que causa, hermano, duda en la promesa del Señor. Luego después pasamos a parte del Salmo 46, bendito sea el Señor. Pero vamos a leer, hermano, todo lo que es la base, amén, todo lo que leímos el domingo pasado para así proseguir. Vaya al Salmo 46.1 para los que tienen guía, gloria sea al Señor. Amén. Salmo 46.1, el Espíritu Santo nos libra del temor. Ese es el tema. Clase número 14. Vamos a leerlo como siempre lo hacemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, tememos que la tierra sea removida, traspasen el monte del corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El río su corriente alegra la ciudad del Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerá el terror nocturno, ni saeta que vuela de día, El 6. ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Oremos a Dios Padre. Hemos leído, Señor, este pasaje de tu palabra, Dios mío. Hoy Dios pedimos, Dios mío, que a todos nos dé la sabiduría, Señor, para poder entenderla, Señor. Padre, que nuestro corazón esté dispuesto para recibir esta palabra, Padre. Y ayúdanos, Señor, no solo a recibirla, sino, Padre bendito, a ponerla por obra, salir del lugar. Padre amado, que tú, Señor, nos ayude a poner por obra esta santa verdad, Padre Dios. Gracias le damos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, su Hijo amado. Gracias a Dios. Amén y amén. Gloria sea al Señor, hermano, tome asiento, gloria sea a Dios. Aleluya. Y que pueda hacerlo, bendito sea el Señor. Gloria sea a Dios, porque para sentarse, ya he dicho muchas veces, duele todo. Bendito sea el Señor. Amén. Hoy, hermano, vamos a ir al inciso B, gloria sea al Señor, del tema 2. Sería donde nos quedamos el domingo pasado, bendito sea el Señor. Lo que hace dar aliento y paz en medio de las tribulaciones. ¿Por qué dice eso? Porque el inciso va a decir: Él no promete eliminar las tormentas de la vida. Gloria sea al Señor. Él no promete, hermano, eliminar las tormentas de la vida. Seríamos mentirosos aquí en la congregación, o no solo en esta congregación, en cualquier otra congregación se enseñara tal mentira. Eso sería, hermano, contrario a la palabra del Señor. Venga al Evangelio y todos sus problemas se van. No, eso, hermano, eso sería plenamente una mentira contraria a la palabra del Señor. Cuando el Señor Jesucristo, Él dijo que en el mundo íbamos a tener aflicciones. Ahora bien, ¿qué es lo que hace, hermano, estar en el Evangelio y confiar en las promesas de Dios? Que en medio de la tormenta, en medio del problema, la confianza de nosotros está puesta en el Señor. O sea, nuestra confianza, hermano, está siempre puesta en Él, ya sea en un problema o en una enfermedad. La confianza en nosotros está siempre
en el Señor. Por eso los temas bien acertados, gloria sea al Señor, lo que hace dar aliento y paz en medio de ellas, en medio de las situaciones, gloria sea al Señor. Y tenemos para eso el Salmo 46, bendito sea el Señor. 4 y 5, versículos 4 y 5. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo, gloria sea al Señor. Ahora bien, el escritor pone un ejemplo de lo que alguna vez han estado, dice, a la orilla de un río, dice que es muy bonito, que es muy confortable, y dice que puede ser hasta terapéutico para algunas personas. Bendito sea el Señor. Puede tener algo de cierto, puede tener algo de verdad, gloria sea al Señor, para los que han estado a la orilla de un río, cerca de un manantial, lo bonito que es, bendito sea el Señor. Amén. Entonces, eso, hermano, es muy bonito, gloria sea al Señor. Mas, sin embargo, ningún río, hermanos, ponga atención, ningún río pasaba en medio de Jerusalén. Ningún río pasaba en medio de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Entonces, ahí podemos ver, hermano, que lo que el salmista está hablando no es nada literal, sino que todo es algo espiritual. Bendito sea el Señor. Aleluya. Y ahí es donde Dios, hermano, promete, amén, que en medio de la aflicción, en medio del problema, Él no, hermano, va a quitar. Me gustaba una parte del escritor que decía: Dios puede quitar las situaciones adversas en nuestra vida. Dios las puede quitar, ¿no? Dios tiene el poder, hermano, bendito sea el Señor, para que en medio del problema nosotros de repente, ¡pum!, en un momento ya estemos fuera de la situación. Pero Dios no lo hace así. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida, es parte de nuestro vivir. Por ejemplo, cuando muere una persona que ha sido un buen cristiano en palabras humanas, hermano, uno le duele que esa persona haya muerto, que se haya ido, porque yo siempre he pensado, esa persona pudo haber dado más en el Evangelio, pudo haber dado más en este mundo a las personas que necesitan, pero Dios así lo permitió. Dios pudo haber hecho que esa persona durara más, pero es el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora, es lo que Dios hace, pero Dios ha prometido, hermano, dar paz en medio de las tormentas. Por ejemplo, Juan 14, 27, que dijo Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Y dijo Jesús: yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí, hermano, en esta última palabra, gloria sea al Señor, es donde nosotros debemos confiar. No se turbe nuestro corazón, ni tenga miedo. Recuérdense que es lo que venimos estudiando el domingo pasado. Nuestro corazón, nuestra vida, es más, el escritor hacía mención de la ansiedad. Nuestra vida no debe o no debería, porque sí sé que pasa en muchos casos. A veces nuestra vida está ansiosa por algo que puede pasarnos. Ahora, pero Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo preguntaba la vez pasada, creo, ¿quién de nosotros alguna vez no ha tenido miedo o no ha sentido miedo de alguien o de algo? Gloria sea al Señor. Bien, una parte es natural, pero aquí lo que el Señor está mandando es que usted y yo, hermanos, como cristianos, no los atemoricemos, no vivamos ansiosos, que es lo que más nos cuesta, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque, hermano, confiar. Y yo tocaba un pasaje en Romanos, creo que 5:5, donde dice que la esperanza no avergüenza. Hermano, la esperanza no es algo que no va a pasar. La esperanza de los cristianos es algo seguro, es algo real, es algo, hermano, que no es como antes decíamos: ojalá no pase esto. Yo tengo esperanza que esto no va a pasar, pero lo decíamos con palabras simples, con palabras efímeras, quizás muchas veces con palabras mentirosas. Aquí en el Evangelio no. Aquí en el Evangelio la esperanza o las promesas del Señor son sí y son amén. Ahora, hermano, no hay manera de desconfiar, como los 10 espías, en el número que estudiamos, de desconfiar en las promesas de Dios. A nosotros se nos promete algo y Dios lo va a cumplir. Por eso me alegra y me da mucho gusto, amén, que el Señor haya dicho: en el mundo tendréis aflicción. Pero me da mucho gusto cuando leo este pasaje, el 14:27, que dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos ha dado paz.
Hermano, no es que vamos a recibir paz, no, el Señor ya nos ha dado la paz. Esa es la seguridad. O sea, hermano, no es que yo voy a tener paz cuando venga la tribulación, no, es que yo ya tengo paz, aún antes de la tribulación. Cuando voy a enfrentar la tribulación, ya hay paz en mi corazón. Eso es lo que Dios ha prometido. No es algo, hermano, que va a venir, no es algo que ya tenemos, gloria sea al Señor. Es algo, por eso dice, no se turbe. O sea, no está hablando en tiempo futuro ni en tiempo pasado, está hablando en tiempo presente. No se turbe vuestro corazón y tengáis miedo. O sea, ya tienen paz, ya tenemos la paz del Señor, bendito sea Dios. Bien, esto es un término espiritual, hablando del río. Por ejemplo, Apocalipsis 22, del 1 al 2. Alguien que me ayude. En el libro de Apocalipsis, miren lo que se le mostraba a Juan. 22, del 1 al 2. Leo. 22 del 1 al 2 dice: Sí. Después me mostró un río limpio de agua y vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando a cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Amén, gracias. Ahora bien, todo es espiritual. Todo lo que habla en medio de Jerusalén no pasaba ningún río, o sea, todo es espiritual. Y esto lo podemos ver en el versículo 5 del Salmo 46. Bendito sea el Señor. Miren lo que dice el versículo 5. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Dios estará en medio de la ciudad. Bendito sea el Señor. O sea, podemos ver esto, hermano, que no es algo literal, sino algo meramente espiritual. Bendito sea el Señor. Ahora, hay pasajes, hermano, que no los podemos espiritualizar. O sea, tengamos muy en cuenta, hermanos, cuando leamos la Biblia, hay pasajes de la Biblia que no los podemos espiritualizar porque le quitamos el contenido que la Biblia nos quiere decir. Bendito sea el Señor. Ahora bien, también podemos conectar esto con los ríos de agua viva que corren por medio del Espíritu Santo en aquellos que creen en el Señor. Juan 7:37. Vaya Juan 7:37. Gloria sea al Señor. Ahora sí, hermano José, me quedó esto también. Juan 7:37. Mire lo que dice. Gloria a Dios. 37 dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hasta el 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Amén. Ahora bien, hermano, gloria sea al Señor. Bendito sea Dios. En cada uno de nosotros, la Biblia dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Cada uno de nosotros Dios le ha dado una porción de poder por medio del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Ahora, usted y yo somos portadores de ese río de agua viva. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque hemos venido al Señor. Ahora usted y yo, siendo templos y morada del Espíritu Santo de Dios, Dios mora en nosotros. Bendito sea. Versículo 5 del Salmo 46. Dios mora en nosotros. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Bendito sea Dios. Usted y yo vivimos en ese río de agua viva. Corre por nosotros. Corre por nuestro ser. ¿Por qué? Por medio del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Jesús. Ahora no necesitamos, hermanos, ir a la Jerusalén literal, gloria sea al Señor, sino que nosotros un día vamos a habitar en la Jerusalén espiritual con Cristo Jesús. Usted y yo somos portadores de ese río, corre ese río en nosotros. Hermanos, muchas veces, gloria sea al Señor, tenemos tendencia a pensar que cuando miramos a alguien haciendo algarabías o lo que sea, tendemos a pensar que la persona está llena del poder del Espíritu Santo de Dios.
o que los ríos de agua viva están en él. Pero cierto es, hermano, que hemos tenido demasiadas experiencias ya para darnos de cuenta que no es así. Sino, hermano, que el Espíritu Santo de Dios da poder para poder rechazar las tentaciones del maligno, para poder vivir dentro del Evangelio sosegadamente, sobriamente delante del Señor. Bendito sea Jehová. Por esos ríos de agua viva que corren en usted y en mí como cristiano, nos da la fuerza, gloria sea al Señor, el poder del Espíritu Santo para vivir dentro del ámbito cristiano y no vivir en desobediencia al Señor. Bendito sea Dios, aleluya. Amén. Entonces usted y yo tenemos ese poder del Espíritu Santo de Dios. Versículo 5 del Salmo 46. Mire lo que dice el versículo 5 del Salmo 46, pero ya lo leí. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios se la ayudará a clarear la mañana. Bendito sea el Señor. Otra versión dice, Dios habita en esa ciudad. O sea, Dios habita en esa ciudad. Dios está ahí en esa ciudad. Bendito sea el Señor. No puede ser destruida. Si Dios habita, hermanos, en esa ciudad, no puede ser destruida. Ahora, por la historia podemos saber que la antigua Jerusalén, sí, la antigua Jerusalén fue destruida o cayó ante los babilónicos en el año 586 a.C. Pero la nueva Jerusalén permanecerá por los siglos de los siglos. Ahora, hermano, no puede ser destruida, no puede ser conmovida. Por eso le dije, gloria sea al Señor, y usted lo sabe también, que estos pasajes, hermanos, son más espirituales que literales. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 22:5. Miren lo que dice. Apocalipsis 22:5. ¿Alguien que le encuentre y me ayude? 22:5. Gloria a Dios, dice, no habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos De los siglos. Amén. Ahora, hermano, esa nueva ciudad, o esa ciudad donde usted y yo se nos ha prometido ir, esa nueva Jerusalén no será conmovida. Y lo llamativo es, hermano, que no habrá necesidad de luz, no habrá necesidad de calor. Y eso es lo más glorioso. Usted recuerda lo que ha leído la historia de la Jerusalén literal antigua, lo bella que era según la historia y cómo fue destruida. El templo de Salomón, cómo fue destruido. Pero según la Biblia, este salmo dice que esa ciudad nunca más será destruida. Hermano, y ahí se nos ha prometido vivir a usted y a mí. En este mundo hay tantas ciudades amuralladas donde necesitan código para entrar, el permiso del lugar ese para entrar, gloria sea al Señor. En El Salvador había una ciudad en San Miguel, hermano, que ni unos policías podían entrar, sino que tenían que requerir un permiso especial para poder entrar a esa ciudad. Vea, ahora, hermano, pero lo trágico es que los delincuentes sí podían entrar. Ellos entraban, gloria sea al Señor. Eso es lo más trágico, pero en esta ciudad que se nos ha prometido, hermano, ahí no podrá entrar nadie si no tiene el poder o no ha sido salvo, si no tiene el sello del Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. Esa es la ciudad que se nos ha prometido en este salmo que hemos leído, el Salmo 46, bendito sea el Señor, que es un salmo muy bonito, muy leído, muy predicado en las congregaciones y quizás es lo que podríamos aprender. Hoy vamos a pasar, si hasta aquí, hermano, hay una participación en este salmo, vamos a pasar al Salmo 91, un salmo también muy leído, muy predicado. No sé quiénes le dieron la mentira que andando en la carretera era un amuleto, gloria sea al Señor. Bueno, yo me la creí, yo lo anduve, yo me la creí pues, desde que tenía mis 14 años. Yo me creí la mentira esa, gloria sea al Señor. La situación es, hermano, que nadie nos explicaba que eso tenemos que llevar en el corazón.
en arrepentimiento y fe delante del Señor. Eso es el grave problema. No sé si alguien lo quiere comentar con respecto al Salmo 46. Amén. Usted habló acerca del temor y ¿qué usted como maestro recomendaría cuando alguien está pasando un proceso y siente que no le ajusta lo que ha creído a través de la palabra para superar eso? ¿Cuál sería su consejo? Bien, hermano. Aunque no lo crean, yo pasé por eso, aún siendo cristiano. Siendo cristiano. Sí, yo pasé por eso. Cuando yo llegué a la congregación, Dios me alcanzó y me hizo salvo. Yo por mi trabajo había metido mucha gente a la cárcel. No estoy hablando de gente normal, un delincuente normal. Lo más peor para mí era que esa gente había salido ya y la mayoría había ido a Estados Unidos. Entonces, mi temor era encontrarme con otras personas. Y de hecho, cuando yo hoy en el trabajo, yo iba a comer a un deli. La persona era una señora asiática, cada 15 días yo le pagaba la comida. La señora le caí un tanto bien porque no se hace en este país. Entonces me daba crédito, cada 15 días yo le pagaba. Yo siempre vivía con ese temor en mi mente, no voy a encontrar vivido de esto. Y justamente me fui a encontrar con alguien que fue mi compañero de trabajo, pero que andaba huyendo por un homicidio. Y él había dicho que yo sabía, por lo que él hacía, que no iba a dejarse agarrar vivo. Entonces, yo estaba comiendo, hermano, y yo estaba sentado aquí en un lugar en la banca, siempre me sentaba de espalda a la pared, o sea, el miedo siempre me andaba llevando. Y él también hacía lo mismo, solo que él se sentó al otro lado de espaldas a la pared y quedamos los dos de frente. La situación era que yo había perdido más de peso de lo que hoy estoy, estaba más bajo de peso. Usted recuerda un tiempo en la congregación, pues bien flaco, más de lo que soy, y él andaba armado, pero yo lo reconocí porque, es más, yo tenía una fotografía de él en mi cartera, de todo lo que era buscado. Y ahí yo me di cuenta que mi miedo no me sirvió de nada. Si el hombre hubiera querido hacerme daño o yo hacerle daño a él, no había para dónde ya hacernos. El caso es que yo era cristiano y él no. ¿Ve? Entonces, ¿qué me ayudó, hermano, a vencer ese temor? Después de eso, yo empecé a leer la Biblia con más riguridad, con más esmero, a buscar las promesas del Señor, a orar más a Él, a decirle: Señor, yo no puedo tener miedo a nadie de aquí en adelante, porque de todas maneras, si alguien me va a hacer daño, me lo va a hacer. Y lo que me ayudó, hermana, fue a pegarme 100% en la palabra de Dios. Eso fue lo que me ayudó. Después de unos años, me choqué con el muchacho que había matado, uno de los que había matado a mi hermano. No sentí miedo, nada. Nada, le estoy diciendo lo que es nada. No era porque yo tenía valor que se le no. Ese miedo que le preocupa a uno. Ahora, ¿qué me ayudó? A pegarme en las promesas del Señor. Eso, hermano, me sacó del todo de mi corazón el miedo que a mí me marcaba. Yo estoy hablando que yo era creyente, estaba en la congregación, es más, ya dirigía los jueves, manejaba la venta de la iglesia, pero yo vivía con ese miedo. Y era un miedo horrible, o sea, porque no es nada fácil esperar que alguien me vaya a matar, aún yo siendo cristiano. Ahora, pero eso me ayudó, hermana Rubidia, me apegué al 100% a la palabra de Dios. Yo vivía leyéndola. Yo andaba en el trabajo leyendo, andaba manejando, yo andaba versículos en la mente. Yo pasaba orándole al Señor. Y mi petición era que quitara el miedo de mí. Eso era todo. Sí, porque es una situación, yo le puedo decir que no tenga miedo. No. Pero la cosa es cuando uno está en esos zapatos, Sí. es trabajar con la mente. ¿Con qué lo voy a bloquear? Sí. Porque cada vez que viene ese recuerdo a mi mente, siento el temor. Y a según, hermano, si lo dirigimos a lo Humano. no, a la ciencia, a la medicina, eso es lo que provoca en las personas ataques de ansiedad. Sí. Usted se pone tenso, es un estrés, es una cosa, y que es un torbellino de cosas en la mente. Entonces, por eso yo le pregunto, ¿qué hacer? Porque podemos decir
Señor. Ese es mi caso particular. O sea, en mi caso particular. Hay otras personas, hermanos, yo tuve compañeros que tuvieron que vivir en el psicólogo por un procedimiento y tuvo que quitarle la vida a alguien, y eso tuvo que llevarlo a ir a un psicólogo porque vivió con ese trauma que había tenido que quitarle la vida a alguien. Entonces, eso también es dañino. Además, el escritor más adelante habla de los que han tenido problemas, maltratados, maltrato y todas las cosas. Dice que han pasado por esta situación, del psicólogo, se les de las cosas. Ahora, lo que yo recomiendo, mis queridos hermanos, por la experiencia personal, si alguien está pasando por esta situación, lea todas las promesas del Señor dadas en su palabra. Y eso lo va a ayudar a salir adelante. Yo tengo familiares que tienen temor, no a morirse ellos, sino que se les muera alguien. Y yo hablaba con alguien un día de esto, yo le digo, en lo personal yo no tengo miedo. A mí no es que no quiera a mi familiar, pero yo le he orado al Señor desde que soy cristiano, le he orado al Señor, prepárame para cuando mi papá se muera, mi mamá se muera, prepara mi corazón, prepara mi vida, que yo pueda estar confiando solamente en ti. Entonces, hermano, no es que yo no quiera a mi familiar, yo los quiero mucho, pero yo le oro al Señor que me prepare para ese momento. Cuando murió mi papá, estaba en un culto del hermano José, me cayó la noticia y vine, di la clase, y di la enseñanza, y muchos aquí me dieron cuenta, sino hasta después que yo les dije. Y eso no quiere decir que no querramos a nuestros familiares, sino que es una oración que yo he mantenido al Señor delante de Él, y sigo orando. Tengo mi mamá viva, muy enferma. Ahora, yo le sigo orando al Señor, prepara mi corazón para cuando ese día venga. Y yo recibirlo en paz, con tranquilidad. ¿Ven? Entonces, lo que a mí me ha funcionado es apegarme a las promesas del Señor. Y esa es mi recomendación. Muy bien, vamos a llegar a ese salmo y vamos a ver cómo ese salmo nos ayudará, hermano, para poder vencer. Todos nosotros tenemos algún tipo de temor. Todos nosotros tenemos algún tipo de temor. Ahora, ¿cómo lo vamos a vencer? Bajo el amparo de Dios. Como dice el salmo, bajo el amparo de la Altísimo. Es la única manera de poder vencer el temor. Hermano, podemos verlo aquí muy varoniles los hombres, las mujeres muy fuertes, pero ni aún así, dentro de lo recóndito del corazón, hay algún poquito de temor. Hay algo que le lastima, hay algo que uno siempre está pensando. Ahora, lo que le va a ayudar, me va a ayudar es a pegarme a la promesa del Señor. Eso es todo. En lo personal, eso a mí me ayudó. Yo andaba, hermano, como buscado. Usted no tiene ni idea, hermano. Es más, yo fui alguna vez a El Salvador y ustedes no me dieron cuenta, yo me fui, porque yo tenía miedo que alguien avisara que iba para El Salvador y me mataran allá. Hermano, así era la fobia que yo tenía, bendito sea el Señor, así era la fobia que yo tenía. Hoy no, hoy yo salgo tranquilo, porque eso me había metido en mi cabeza. Yo vivía, no es que no le tenía miedo a los mareros, hermano. El problema mío no era con los mareros. El problema mío con los secuestradores, el problema mío era con los sicarios, el problema mío era con los narcotraficantes, ese era mi problema, con los trabajadores de gobierno, ese era mi problema. Yo soy un sargento, hermano, esto va fuera de la clase, pero vea por qué yo tenía miedo. En un hotel de gobierno, en un caso de secuestro, y el aporte iba el siguiente día amaneció muerto. O sea, ese era mi miedo. O sea, mi miedo de los mareros, nunca tuve ningún problema con ellos. No me metía con ellos. Ahora, ese era, yo pero vivía en esa, ir a El Salvador y me van a reconocer y me van a matar y todas las cosas. Pero me puse a orarle al Señor y Dios quiso ese miedo. Hoy yo duermo tranquilo, duermo en paz, como dice la Escritura, y duermo hasta más de la cuenta y tranquilo. Salgo donde sea quiera que voy, ya no ando echando la vista hacia atrás, ya no vivo con ese temor. Y sé que muchos hermanos han pasado por eso. Y eso, hermano, fuera del evangelio, le va a hacer daño. Y hace lo que la hermana dijo, causa la ansiedad. Y daña la vida. Así que no va a creer que yo no he pasado por eso. Yo pasé por eso y con experiencia le puedo decir lo que es cierto. Yo tengo un pequeño comentario. Como cristiano, yo creo que, no sé, nuestros cuerpos van en cambio, pienso yo, en las enfermedades, ¿no? Y puede ser que por tiempos nos dan como ataques de ansiedad o de pánico. Y yo pienso que es normal, ¿verdad?
gozadera en mi cuerpo. Y o sea, ya venía más medio fuerte, y eso es altísimo. Y me venía a mi casamiento y se ve el carro abajo, me voy a gozar. Fue, hermano, la experiencia más fea que he tenido en mi vida. Y yo recuerdo que en el volante del carro yo empecé a dar volumen a la música. Venía escuchando alabanza y le empecé a dar volumen, pero hermano, yo no sé ni cómo llegué al otro lugar. No he vuelto a pasar ese puente otra vez. Lo quiero volver a hacer a ver si ya he empezado de que lo voy a hacer por mí. Para ver si vuelvo a pasar. Digo yo a mis hermanas, ¿por qué? Y no es que yo creo que seamos faltos en oración, faltos en la comunión de Dios, pero yo pienso que sobre todo las mujeres y los hombres también pasamos por cambios en nuestro cuerpo y pueden llegar a momentos donde nos dan ataques bien grandes por cosas que tal vez ya hemos vivido, y eso, como dice el hermano, tener pasajes bíblicos en la mente ayuda mucho. Si yo recuerdo que yo decía, Señor, mi pastor, nada me faltará, Señor, mi pastor, nada me faltará. Pero mire, hermano, yo le digo, a mis 50 años esta ha sido la experiencia más fea que yo he vivido. Un ataque de ansiedad y que yo creo que todos estamos expuestos y memorizar pasajes bíblicos, yo creo que es lo más bonito que puede haber y es como nuestro escudo. Así que todos estamos expuestos y es mi... Yo sé que todos tenemos nuestra experiencia, ¿verdad? Con respecto, bendito sea el Señor, pero lo bueno es que dentro del Evangelio tenemos al Señor como nuestro ayudador. En el caso de mi esposa, ella nunca quería manejar el Hilux, pero yo la quería dejar. En serio, le dije, si vas a ser motorista, tienes que manejar donde sea. Si no, no manejes. Entonces, ella temblaba, así como usted dice, le sudaban las manos, el miedo que tenía de manejar el Hilux. Así que todos pasamos, hermano, en algún tipo de situación, sea grande o sea pequeño, todos podemos haber pasado. Vamos, hermano, al Salmo 91. Salmo 91, bendito sea el Señor. Así que, si tiene algún ataque de miedo, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos dé la fuerza, bendito sea el Señor. Salmo 91, el tema 3, lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. Bien, ahí está la respuesta. Lo que tenemos que hacer es refugiarnos en Él. Salmo 91, primer tema del 1 al 6, el inciso A. 4 figuras que ilustran la protección divina. Al versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita. Ahora vean, primero el salmista, recordemos que este salmo no tiene algún nombre, no tiene nombre del escritor, bendito sea el Señor. O sea, pero es un cántico, hermano, en estrofa, muy bonito. El que habita. Algunas veces ya se ha predicado de este Salmo 15, se ha enseñado de este Salmo. Creo que el último, no sé si el hermano Saber, el hermano Carlos enseñó de este Salmo. Habitar es cohabitar o vivir en la misma residencia con alguien. En este caso es, bendito sea el Señor, habitar con el Altísimo, habitar con Él. Hermano, da la connotación que cada uno de nosotros vive en la presencia del Señor, vive junto con Dios, vive con Él, bendito sea Dios. Entonces, en nuestra seguridad, habitar con Él, gloria sea Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Este salmo es una promesa para toda, o sea, cuando digo para toda persona que sirve al Señor de corazón y vive una vida de comunión con Él. Hermano, aquí, gloria sea Dios, en términos generales, todo el ser humano, Dios tiene misericordia de él, pero aquí está hablando de aquellos que viven para el Señor, confían en Él, viven con Él, viven y cohabitan en su habitación. Por ejemplo, los niños pequeños, ellos cuando viven, hermano, con sus padres, ellos tienen la seguridad que sus padres los van a proteger, que los van a cuidar. Nosotros tenemos la seguridad de nuestro Padre, que Él es nuestro protector, nuestro cuidador, cuando vivimos, cohabitamos con Él. Esa es la connotación. Bien, el verdadero creyente habita al abrigo del Altísimo. Hermano, aquí es donde el verdadero creyente, cuando digo verdadero creyente, hermano, es que hay personas que de verdad no son.
Hay personas que de verdad no son verdaderos creyentes y su confianza no está en el Señor, no está en el Altísimo. Cualquier situación se amparan, o aún nosotros podemos llegarnos a amparar a lo material cuando deberíamos ampararlo al poder de Dios. Bendito sea el Señor. Ahora bien, encontramos promesas en este salmo para los que viven para Dios. ¿Cuáles son las promesas? Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará. Primera promesa: morará bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Querido, si usted vive, si yo vivo bajo la cobertura de Dios, moraremos bajo su sombra, bajo su cuidado. Recuerda, hermano, que esta connotación viene del pueblo de Israel. Ellos, su vida fue en el desierto, ellos viven en el desierto, y para ellos estar bajo la sombra era, hermano, como estar bajo de una mansión. La sombra para ellos era lo mejor que podía haber. Bendito sea el Señor. Ahora, para nosotros los creyentes, estar bajo la sombra de Dios Todopoderoso, hermano, ¿qué nos puede preocupar? ¿Qué nos puede preocupar? Podemos tener el dinero que pueda ser, pero si no vivimos bajo la sombra, bajo el cuidado de Dios, hermano, no vamos a ser felices, no vamos a estar seguros. Por eso el salmista dice esas palabras: que el que habita morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, aquí encontramos el tema de todo el salmo. En este versículo 1 está el tema de todo el salmo. Aquellos que se acercan a Dios pueden tener paz en Él, sin importar cuán difícil sea la circunstancia. O sea, aquellos que viven, hermanos, cerca de Dios, pueden tener paz solo en Dios, sin importar cuán difícil sea la circunstancia. Habitar en Dios o habitar con Él. O sea, hermano, esto no es como se nos había enseñado. Y yo sé que nosotros tenemos a veces la mala expresión de decir primero Dios. Primero Dios. Y muchas veces, hermano, no lo hacemos con fe, sino que solo es una retórica que está en nuestros labios. Primero Dios. O sea, pero en realidad no estamos confiando en Dios. ¿Y sabe que eso es pecado? Poner a Dios cuando en realidad no confiamos en Él. Ahora, si vamos a decir primero Dios, es que de verdad yo estoy confiando en el Creador, que primero Él va a suceder tal cosa. Ahora, hermano, cuando cohabitamos, cuando vivimos con Él, es que yo estoy seguro que Él es mi protección. Yo estoy bajo su cobertura. Y un programa bajo la cobertura del Altísimo. Al amparo del Altísimo en el programa. Al amparo del Altísimo. Ahora bien, bendito sea el Señor. Cuando estoy seguro que estoy bajo el amparo de Dios, bajo el amparo del Altísimo, hermano, nada ni nadie me puede hacer daño excepto que Dios así lo permita. Ahora bien, aquí viene lo que yo vengo diciendo hace muchos años atrás. Hermano, no debemos de, si yo vivo bajo la cobertura de Dios, bajo el poder de Dios, bajo la morada, junto con Dios, yo no puedo culpar siempre a Satanás porque me dio una gripe o porque estoy enfermo. No. Ahora, Dios lo habrá permitido para enseñarme algo nuevo en mi vida o para que yo viva más entregado a Él. Porque yo estoy seguro que yo estoy viviendo bajo la cobertura del Señor. Hemos visto tantos casos, hermanos, de personas que han muerto, a padres muy bien cristianos que les han matado a sus hijos. Y ellos están viviendo una vida, el caso que estudiamos la vez pasada, están viviendo una vida recta delante del Señor. Ahora, ¿cuál es la enseñanza? Yo estoy viviendo bajo la cobertura del Señor. Ahora, lo que me está sucediendo debe de ser de parte de Dios. Yo voy a recibirlo como un regalo de Dios. No puedo esperar solo las buenas cosas de parte de Dios. Puedo esperar también la enseñanza, la corrección de parte de Él. Ahora, ¿por qué? Porque yo estoy viviendo bajo su cobertura. Yo sé que Él es mi protector. Yo sé que Él es mi cuidador. Yo vivo en su casa. No estoy hablando de este lugar. Yo vivo en su casa. Yo vivo con Él. Día con día. Él está en mi corazón. Yo cohabito con Él. Él está conmigo. Ahora, ¿por qué yo debo de temer? ¿Por qué yo debo de culpar a otros o a Satanás por lo que me ha pasado? No. Dios es mi cuidador. Dios es mi cuidador. Ahora, por eso dije, gloria
que es para aquellos que viven para Dios. Morará bajo la sombra de Dios Omnipotente, aún en las circunstancias más difíciles. Vea el versículo 2. Ahora pasemos. Ahora, hermano, vea lo interesante de este pasaje que le voy a seguir leyendo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora, si habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, ahora yo puedo decir, vea lo que dice la Reina Valera. Diré yo a Jehová, esperanza mío y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora, aquí está la respuesta. Ahora, si yo vivo bajo la cobertura de Dios, ahora yo puedo decir las palabras de este salmo. Diré yo a Jehová, o no, yo vivo bajo la cobertura de Dios. Ahora yo puedo decir al Señor, es como yo oro así muchas veces, yo oro de esta manera, Señor, hoy que soy tu hijo, hoy que tú me has salvado, hoy puedo venir delante del trono de tu gracia como tu palabra lo dice, y yo hoy encuentro oportuno socorro. Esa es mi oración. Yo le oro hacia el Señor, hoy que soy tu hijo, yo puedo venir delante del trono de tu gracia, como tu palabra dice, y hoy yo encuentro oportuno socorro. Ahora bien, es lo mismo. Hoy que yo vivo en la cobertura tuya, bajo tu sombra, hoy puedo decir, gloria sea al Señor, tú eres mi esperanza y tú eres mi castillo. Ve como, qué bonito este salmo. Hoy tú eres mi castillo. Oh no, Señor, hoy yo vivo bajo tu cobertura. Hoy tú eres mi esperanza. Y no solo mi esperanza, tú eres mi castillo. Eso es lo que Eso es lo que nos enseña este salmo. Ahora bien, ¿qué era un castillo? Era una fortaleza. Estaba viendo, hermano, que el castillo empezaba la entrada un poco amplia, se iban cortando, al llegar arriba y era totalmente angosta donde podía pasar solo una persona. ¿Por qué? Porque el ejército enemigo podía entrar en grupo, pero cuando llegaba para llegar al final no podía seguir en grupo y era atacado por lo que los esperaba. Ahora, esa es una fortaleza, un castillo. Ahora, hoy que vivo bajo tu sombra, tú eres mi esperanza. Y lo que yo le leía el domingo pasado, y la esperanza no avergüenza. La esperanza es algo seguro. En el hebreo leía yo que esto lo podemos usar en el tiempo presente. Hoy tú, Señor, sos mi esperanza. Porque hoy yo vivo bajo tu presencia, en tiempo presente. Ahora ve, ahora gloria sea al Señor. No podemos vivir como los que viven con sus guardaespaldas, o a personas que van cuidando, pero de repente les disparan y les pegan como anoche. Ahora, les disparan, hermano, y no hay una seguridad, no hay. Ahora, la seguridad que nosotros tenemos es la protección de Dios, es nuestro castillo, es nuestra fortaleza. Hoy somos hijos de Dios, hoy vivimos en esperanza en Él. Él nos va a guardar, nos va a cuidar. Y mi castillo, mi Dios, ¿en quien confiaré? Bien, este punto es importante. Si Dios es mi castillo, si Dios es mi sombra, mi guardador, ahora, ¿en quién voy a confiar? Voy a confiar en Dios. Voy a confiar solo en Él. No tengo en nada ni en nadie más que confiar, sino solamente en el Señor. ¿Por qué? Porque hoy soy su hijo y hoy Él es mi sombra, hoy es mi cobertura, si lo traemos al tiempo presente. Esa es la confianza, hermano, que nosotros como cristianos deberíamos de tener, que nos cuesta tanto. ¿Cómo nos cuesta? Que nos hablan de enfermedades graves, uno cómo se aflige, y muchas veces se le olvida que Dios es nuestro guardador. La persona cómo se asusta. Hermano, esto es como un seguro, decía un hermano enseñando de este pasaje, un seguro de vida, un seguro que las personas compran para cuando vayan a morirse. Pero él decía estas palabras y me llamó mucho la atención, y usted no va a dejar mentir ni a él ni a mí. Ahora él dice, cuando usted agarra un contrato de seguro, abajo hay una sección de letras muy menuditas que usted no las puede leer. Ahora, ese contrato, en esas letras muy menuditas, el que vaya a agarrar un contrato de vida, por favor, léalas, porque si no, no le van a dar lo que espera. Es peligroso. No, hermano, ahí dice cosas muy interesantes, pero que no las podemos leer.
a simple vista. Ahora bien, dice el hermano, en este seguro que Dios nos da, no hay letras menuditas. No hay. Está todo claro. Está todo a la vista. Gloria sea al Señor. Pero ¿cómo lo podemos ver? Con los ojos espirituales. Eso es lo que Pablo enseña. Que lo espiritual se puede entender en lo espiritual. Y lo de la carne, pues, obvio, en la carne. Ahora, hermano, esto lo podemos entender en lo espiritual. Bendito sea el Señor. Eso es lo que dice el versículo 1. Digo yo, Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Bendito sea el Señor. Este castillo es para aquellos que en él confían. Salmo 142.5. Miren lo que dice el Salmo 142.5. Alguien que me ayude, por favor. El versículo 5. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza. Oiga, hermano, lo que yo les dije que podemos usar el término en tiempo presente. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Ahora, hermano, gloria sea al Señor. Esto nos llena de mucha esperanza. Porque en medio de la tribulación, del problema, podemos venir delante del Señor y decir, Señor, tú eres mi esperanza. Yo no puedo confiar en el dinero que puedo tener, yo no puedo confiar en las posesiones que puedo tener o en las posiciones de esta sociedad. Señor, solo tú eres mi esperanza, bendito sea el Señor. Y eso es, hermano, lo que nos ayuda a vivir confiados dentro del Evangelio. Saber que la esperanza nuestra no está en lo que somos, en lo que tenemos, sino sobre el Señor. Él es el Dios omnipotente, Él lo puede todo, Él lo sabe todo. Y Él, hermano, no nos va a dejar de su mano, porque somos sus hijos. Ahora Él es nuestra esperanza. Bendito sea el Señor. Clamea. ¿Quién de nosotros no ha clamado en alguna ocasión? Todos los que somos cristianos sabemos de qué este pasaje está hablando. Todos hemos clamado en alguna situación que ha llegado a nuestras vidas. Hemos venido, le hemos postrado al Señor y hoy podemos decir, Señor, yo he clamado a ti, tú me has escuchado, porque solo tú eres mi esperanza. Podemos hacer salmos nosotros, mis queridos hermanos, orándole al Señor. No solo a leerlo. Nosotros podemos componer salmos orando al Señor. Hermano, no solo tenemos que leerlo, en la oración nuestra podemos orar con un salmo nuestro, salido de nuestro corazón. Bendito sea Dios. Y Dios es nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador. El versículo 3. Miren lo que dice el versículo 3. Ahora ya vimos que los que moran bajo la sombra del Omnipotente pueden decir a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. También dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, mis queridos, yo cuando leí este pasaje, no solo hoy, sino todo el tiempo, la última vez que prediqué fue en una reunión en un apartamento donde vivía el hermano Monzón, hace muchos días, este salmo. Ahora bien, y cuando lo leo, yo me doy cuenta de aquí dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Ahora, hermano, pregunto, con la recién pandemia, o como quiera llamarle, que pasó, ¿cuántas personas no murieron? Ahora, murieron muchas personas. ¿Cuántas de esas personas no eran cristianos de verdad? Muchos de ellos. Yo conocía personas, buenos cristianos, para mí eran personas buenas en el Evangelio. No sé delante del Señor, ahí ya esa es cosa que Dios juzgará. Ahora, pero lo cierto es, hermano, que cuando leemos esto, hermano, por favor, si nos dio algún tipo de enfermedad o estamos en medio de algún tipo de enfermedad, digamos, no, este pasaje no es para mí, sí. Este pasaje es para nosotros. ¿Por qué? Porque usted y yo no sabemos de las enfermedades que Dios nos ha librado. No sabemos. Usted no sabe, yo no sé. Alguien dijo ayer que Dios nos va a librar de tantas cosas, que hermano Víctor, no sé quién, que aún nosotros no nos damos cuenta.
Parece que hermano Antonio, cuando contaba, no sé, alguien dijo, hermano, Dios nos ha librado de enfermedades que usted y yo no sabemos que pudieran haber llegado a nuestro cuerpo. Dios nos ha librado. Amén. Por alguna fiebre que nos ha dado, por algún otro malestar que teníamos en el cuerpo, hermano, eso está controlado por Dios. Amén, hermano. Gloria a Dios. Señor le bendiga. Así es, hermano. Es que estamos hablando del miedo y hablamos de ese Salmo 91. Y el Salmo 91 funciona en nuestras vidas cuando lo creemos. Sí. Dice que cuando recién llegamos nosotros, mi hija en su cosa que ella vivía, antes de que ella pudiera conciliar el sueño, escuchaba el Salmo como unas 500 veces en un iPad. Empezaba el Salmo, el que habita al abrigo del Altísimo, y yo pasaba 2 horas, 3 horas a veces dando vueltas y dando vueltas en un iPad. Gloria a Dios. Pero lo escuchamos como escuchar una canción. Como escuchar una canción y ya lo sabíamos de memoria, pero no lo habíamos creído en el corazón todavía. Un día, Dios permite las cosas para que uno se meta la palabra. Un día, la policía va siguiendo a alguien y no hallaron otro lugar donde irse a refugiar, sino que a la grada del reino de la casita donde vivíamos. Y de repente nos vimos rodeados de policía, unos 50 patrullas de policía alrededor de la casa y aquel helicóptero, mire, con las luces buscando a aquellos hombres y ahí alumbrando la casa donde nosotros. Y me dice mi hija, acá rodeada la casa, me dice. Y veo y las luces por todos lados y los policías, los perros en la casa, en el patio de la casa. Y entonces me paro yo y digo, Dios mío, y se me viene el que habita al abrigo. Tantas veces había escuchado ese salmo, yo creo que miles de veces ya, hasta entonces lo creí en mi corazón. Hasta entonces dije yo, nada nos va a pasar, porque la Biblia dice esto y esto y esto. O sea, usted puede escuchar ese salmo, usted lo puede leer, pero si no lo cree en su corazón, que Dios es su abrigo, su amparo, no va a hacer ninguna diferencia en su vida. Hasta que Dios lo pone en una situación donde usted va a creer. Después que pasaba, hermano, nos sentábamos a la mesa a comer, escuchábamos los demonios hablarle a mi hija, literalmente los escuchábamos. Temblaba la casa, la sacudían la casa, pero no teníamos miedo. ¿Por qué? Porque ya habíamos creído en aquella palabra. Aleluya. Con nosotros. Entonces, la palabra funciona cuando la creemos. Gracias. O sea, hermano, ese sería el contexto de todo. Si no creemos a la palabra, hermano, vea, ahorita que el hermano estaba diciendo lo que él había pasado, venía a la mente el Salmo 24, el Salmo 23:4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán. Ahora, hermano, ¿qué es lo que nos infunde aliento? Es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Eso es, hermano, lo que nos infunde aliento en cualquier situación, en cualquier momento. Es la palabra de Dios, lo que dice el hermano. Ahora, lo que yo le decía cuando yo contaba lo que a mí me pasaba, cuando hacemos nuestra la palabra de Dios o las promesas del Señor, es ahí, hermano, donde la palabra funciona, las promesas de Dios funcionan. Por ejemplo, vendemos que aquí hay una jovencita que tiene promesa de casamiento, pero el individuo nunca se casó con ella. ¿Esa promesa funcionó? No, porque el individuo nunca se hizo de ella. Ahora, ¿cómo funciona la palabra del Señor? Cuando esa promesa la hacemos nuestra. Lo que el hermano nos acaba de contar. Cuando la hacemos nuestra. Esa promesa es nuestra. Esa promesa yo me la voy a tomar para mí. La voy a hacer mía. Voy a creerla. La situación es, que cuesta creerla. Me acuerdo que cayó un cable de alta tensión ahí de alta vivíamos. Pegué la lámina de la casa, hizo la chispa, hermano, dentro de la casa, había un olor a quemado horrible, digamos, y no puede salir porque todo está electrificado, y la casa en que está montada, en una
así de metal. No salgan porque... ¿Qué vamos a hacer? Pero lo que yo les quiero decir, hermano, cómo Dios los guarda. Estoy hablando del cable de alta tensión, el más fuerte que rompió y cayó, quedó ahí. Ahora, hermano, eso era para asustarse, era para afligirse. Ahora le digo a mi familia, bueno, ya estamos adentro, quedamos adentro. No nos pasa nada, ya no nos va a pasar nada. Ahora, pero confiar en la promesa del Señor. Es ahí, hermano, como dice el hermano, en el momento del atraco es que debemos, o sabemos si creemos o no. Por ejemplo, cuando nos enfermamos, muchos hemos predicado de fe, no tengo fe, yo no voy a sanar, que cosas así, ¿verdad? El problema es cuando a mí me llega la enfermedad, cuando a mí me llega el problema, ¿qué es lo primero que veo? Bueno, si tengo seguro, lo primero que veo, si mi tarjeta de seguro aún está vigente, para ir al doctor. ¿Es pecado? No. Ahora, pero yo hablé de fe, porque lo primero venir, Señor, estoy enfermo, hoy estoy mal, yo he hablado de fe, yo he predicado de fe. Hoy ayúdame y ten misericordia de mí. ¿Ve? Ahora, siempre he dicho, y yo sé que los hermanos predicadores han hablado de esto, hablar de ti, mi querido, es muy fácil. Eso es lo más fácil que puede haber. Preparar un mensaje, dárselo a usted, eso es lo más bonito que puede haber. El problema es, como el hermano dijo, ver la casa rodeada de policías, de todo eso, y que un delincuente esté escondido ahí. Ahí, hermano, es que uno dice, Señor, de verdad, tú eres mi ídolo, tú eres mi pastor, y nada me faltará. Yo vivo bajo tu sombra. Es la promesa que tenemos, gloria sea al Señor. Y hablando, como dice el salmista, que anda en valle de sombra de muerte. Bendito sea Dios. Ahora bien, promete librarnos de, el como leído que usted crea. Esto lo escribí, que los verdaderos creyentes serán preservados de peligros inminentes que podrían serles fatales en su vida. Ahora, hermano, este es un punto muy importante. Dios nos ha guardado de peligros inminentes que pudieron ser fatales para nuestros, cuando digo fatales, peligros de muerte, aunque ande en valle de sombra de muerte, peligros de muerte. Dios nos ha librado. Usted no sabe, yo no sé de cuántas cosas Dios nos habrá librado y Dios ha preservado nuestra vida. Usted no sabe, mi hermano, yo tampoco lo sé. Ahora bien, y no solo eso, dice el escritor, la vida espiritual que por la gracia de Dios está protegida de las tentaciones de Satanás. No solo nuestra vida física, sino que nuestra vida espiritual que está protegida por el poder de Dios. Ahora, hermano, la vida natural. Usted y yo no hemos muerto porque Dios nos lo ha permitido, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado, aquí los hermanos, nosotros, cualquiera, ha estado a punto de accidentes muy fatales, muy graves, y Dios en un milagro nos ha protegido. Aquí muchos de nosotros hemos estado a punto que Satanás nos haga caer en tentación gravísima. Dios nos ha guardado. Ahora, hermano, no solo en la vida natural, sino que en la vida espiritual también. Usted no sabe, yo tampoco sé cómo Dios nos ha guardado. Y eso es lo que promete el Señor en este salmo, bendito sea el Señor, de cómo Él nos guardará. En el versículo 3 que estábamos leyendo, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hermano, cuando habla del lazo del cazador, aquí todos tenemos la idea de una trampa del maligno. Él nos libra de la trampa del maligno. Hermano, yo sé que aquí la mayoría tenemos siempre ese cuidado, o por qué no llamarle temor de caer en la trampa del maligno. Hermano, de dar un paso en falso y caer en la trampa del maligno. Y eso es lo que hace el Señor, nos guarda de caer en la trampa del maligno. Estaba viendo un video de cómo en la guerra de Vietnam los vietnamitas le ponían trampas a los soldados norteamericanos, a sus aliados. Eran unos huecos con estacas abajo, muchas estacas, pero encima tapado con ramas verdes. Ahora, el enemigo no veía el hueco, él se daba cuenta hasta que ya estaba en las estacas. Ahora, hermano, es así el enemigo de nuestras almas. Él pone las trampas pero muy bonitas. Y si uno tiene cuidado, el último paso lo va a dar al hoyo del pecado. Y Dios nos ha guardado aún de todas esas trampas hasta aquí, hasta este
trampas espirituales que el enemigo también ha puesto. Por eso me gustó lo que este escritor decía, gloria sea al Señor. Dice la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Nos protegerá de toda trampa, gloria sea al Señor, y nos también de enfermedades mortales. Hermanos, seamos honestos. A un cristiano aquí nos da miedo cuando nos dicen de alguna enfermedad. Ya lo dije, por ejemplo, el cáncer. O no, tú tienes cáncer. Si uno sabe que el cáncer por la mayoría de veces es mortal, bendito sea el Señor. O que algún familiar le diga, tiene cáncer. O sea, no deja de preocuparse. Y es ahí donde uno dice, Señor, ten misericordia. Y uno viene en oración al Señor. Que uno le diga, tener un cáncer terminal. Hermano, no es para menos. Yo no quiero desearle nada de eso a nadie aquí en la congregación. No, Dios nos libre de que eso vaya a pasar. Pero hermano, si en un momento llegaría a pasar, confiemos en el Señor. Confiemos en Él. Porque Él nos guardará. Bendito sea el Señor. Él nos guardará. El versículo 4. Miren lo que dice el versículo 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Qué dice el versículo 1? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahora el versículo 4. Con tus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Hermano, explicar la metáfora de la gallina ya está de más entre nosotros. La mayoría venimos de ese ámbito. La mayoría. Ya está de más explicar. Ahora, pero Jesucristo, gloria sea al Señor, Él habló y usó esta metáfora con el pueblo en el tiempo que Él estuvo. Aquí en este versículo encontramos una clara metáfora de cómo Dios guardará a aquellos que viven bajo su sombra o bajo su cuidado. Podemos traer este contexto de Deuteronomio, hermano. 32:11. Alguien que me busque de Deuteronomio 32:11. Vea lo que dice. El 2:11 dice, como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Ahora ve, hermano, esto fue lo que Jesucristo citó allá en Mateo 23:37. Alguien que busque, hermano, este contexto en Mateo 23:37. Esto es lo que Cristo estaba citando, bendito sea el Señor. Cristo lo confirma cuando habla de Jerusalén. 37. Dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Ahora ve, hermano, gracias, hermanos. Ahora ve, hermano, cuando usted lee este pasaje podemos decir, el pueblo de Israel, qué duro, no dejó calentarse por el Señor, no pudo habitar bajo las alas del Señor. Hermano, seamos honestos, nosotros también. Muchas veces hemos sido duros y no nos hemos dejado vivir en la sombra del Omnipotente. Por alguna razón muchas veces queremos estar fuera de su cobertura, ya sea por la rebeldía, ya sea por la desobediencia, o ya sea porque yo creo que yo lo hago mejor. Ahora, dejo a Dios por un lado y hago las cosas como a mí bien me parece. Ahora, no solo el pueblo de Israel, no solo el pueblo de la antigüedad, sino, hermanos, también la iglesia de hoy. Pasamos por la situación. Dios ha de decir cuántas veces, mi hijo, quiero tenerte bajo mi cobertura y tú no te dejas. No quieres que te tenga bajo mi cobertura. Por eso Jesucristo habla esta palabra. Ahora bien, hermano, lo maravilloso como termina este versículo 4 es que escudo y adarga es su verdad. Mire cómo termina el versículo 4 del Salmo 91.
Y esto es lo maravilloso, lo que venimos hablando ya desde hace un rato, lo que el hermano nos explicaba. Mire cómo dice, escudo y adarga es su verdad. El escudo, amén, que usaban era algo de cuero, adarga, algo de cuero más pequeño, gloria al Señor. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir este salmo? ¿Qué lo quiere decir? Aplicándolo ya a nuestra vida. Debemos de confiar plenamente en la palabra del Señor. Ahora, la aplicación es que si yo digo que soy cristiano, pero no creo en las promesas de Dios, entonces, hermano, estoy afuera de la cobertura de Dios. La aplicación es creer en la palabra de Dios, en las promesas dadas por Dios. Esa es la aplicación. Si yo no me aplico la palabra de Dios, no puedo estar bajo la cobertura del Señor, porque de hecho no voy a creer en las promesas del Señor. Ahora, ¿por qué? Porque en ese escudo, en esa adarga, que es la palabra de Dios, yo me voy a cubrir. Esa es la realidad de la palabra de Dios, bendito sea el Señor. Yo tengo que cubrirme en ella, yo tengo que vivir para el Señor. Podemos confiar en las promesas de Dios hechas por medio de su palabra. Tantas promesas que hay, tantas promesas que hay. Mire, le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente, sus dos últimos párrafos. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Ahora, vea cómo dice esta traducción. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Ahora, hermano, ¿cómo es que nosotros, siendo personas normales en este mundo, podemos vivir confiados más que los que no tienen a Cristo? Porque las promesas de Dios son nuestra armadura y nuestra protección. Ellas son, aleluya. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando los hermanos andaban orando por los que teníamos COVID sin mascarilla. Me quedé espantado cuando llegaron a la casa sin mascarilla a orar por mí. El Señor, guárdalo, porque la verdad yo estoy infectado, yo no tengo de qué tener miedo. Ellos sin mascarilla llegaron a orar por mí, no solo por mí, por bastantes hermanos. Y cuando algunos estaban muriéndose de miedo, estoy hablando de cristianos. Y no es que ellos no llegan salvos, sino que muchas veces las promesas del Señor no están bien apegadas en su corazón. Ahora, y lo interesante es, hermanos, que estos hermanos que andaban orando con los que teníamos el COVID, o sea, algo, hermano, como el poder del Señor, el poder de Dios es grande, es maravilloso, glorioso. Ahora, el escudo es su palabra, la protección, sus verdaderas promesas. O sea, no estoy diciendo, hermano, que si usted no fue a orar, usó mascarilla, estoy diciendo que usted no es salvo. No me vaya a malinterpretar, bendito sea el Señor. No me vaya a malinterpretar, hay una ley. Yo me fue mal porque yo no quería usarla por problemas médicos. Yo tenía problemas con la respiración, yo no podía usarla, la cuestión esa mucho. Y una vez me mandaron a trabajar muy lejos, a West Virginia, se me olvidó mi agua y no daba mascarilla. Me pegó una sed, hermano, que no tengo ni idea. Yo entraba a un 7-Eleven por ahí no me sacan, no, hermano, ni me daban entrar. No pude tomar agua, tuve que aguantarme hasta llegar al lugar donde trabajaba por no andar mascarilla. Estuve a punto de hacer la cuestión de hacer algo para taparme la boca, pero iba a ser ridículo. Entonces, ahora no me dejaron entrar, o sea, había que respetar. Hay que respetar, no estoy diciendo eso. Pero lo que yo me trae a la mente cuando leo esto, las personas que estaban orando sin mascarilla y no se infectaron. O sea, lo maravilloso que es Dios, hermano. Lo glorioso que es el Señor, cómo Dios obra. Eso es el poder de Dios. Ahora, por eso me gustaba esta traducción, bendito. Cómo lo traduce esta Nueva Traducción Viviente. Escudo y adarga es su verdad. Fieles promesas son tu armadura y tu protección. Ahora sí quiero que vayamos a Romanos 5.5 otra vez. Mire lo que dice. Romanos 5.5. Para que vean, hermano, que la esperanza de Dios no avergüenza. Dice el versículo 5, y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, hermano, usted y yo tenemos esperanza en el Señor, yo sé que sí. Usted y yo creemos en el Señor, yo sé que sí.
Ahora, ¿qué es lo que Dios nos manda? Hacer nuestra aquellas promesas que están en la palabra del Señor. Usted habita bajo la cobertura del Altísimo, tenemos que hacerlo. Debemos de vivir bajo la cobertura del Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor. Pablo nos manda a tomar el escudo de la fe, Efesios 6:16. Pablo dice que tomemos el escudo de la fe, bendito sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Vaya a Efesios 6:6. Mire lo que Pablo dice. Bendito sea el Señor. 16, perdón. Dice Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Bendito sea el Señor. Y es ahí, hermano, gloria sea a Dios, donde a usted y a mí nos da mucho trabajo muchas veces para que la fe en nuestros corazones sea próspera, sea aumentada, sea capaz de creer en las promesas del Señor. Por eso cuando yo leo el Salmo que lee 23:4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Jehová, estarás conmigo. Ahora, hermano, yo digo, ¿cómo? Hermano, es una certeza. Es como que los que trabajaron esta semana que pasó tienen la certeza que si su jefe no le roba el cheque, se lo van a dar. Tienen la certeza, bueno, yo fui a trabajar, me van a dar un cheque. Aleluya. Hermano, las promesas de Dios son así. Me decía alguien un día de esto. No me decía. Entonces, hermano, la certeza de Dios es así, creer lo que Dios es, creer lo que Dios es, las promesas del Señor. Ahora, ¿usted se acuerda cuando David fue a pelear con el gigante? Él que dijo que él iba en nombre de Jehová Dios de los ejércitos de Israel. Ahora, hermano, esa es la certeza que todo cristiano deberíamos tener, incluyo, deberíamos tener. Yo vengo en el nombre del Dios que sirvo, pero eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. Poder tener la certeza en la promesa del Señor. Poder tener la certeza. Yo sé que muchas veces nos ha fallado nuestra fe. Y no solo a usted, hermano, a mí también. Yo puedo aquí sacar pecho y decir, no, hermano, yo creo que no, hermano. Alguna vez me ha fallado la fe. Y no es porque no seamos cristianos, no es porque no seamos salvos, es porque el enemigo mina nuestras mentes. ¿Qué le dijo? Es más, hermano, el Salmo 91 fue lo que usó Satanás para atacar a nuestro Señor Jesucristo. Fue lo que usó. El enemigo muchas veces transgiversa la palabra de Dios para hacernos sentir mal y no creer en el Señor. ¿Qué fue lo que pasó con los 10 espías? Ellos tenían la promesa de entrar a la tierra prometida. ¿Qué fue lo que pasó con ellos? Desconfiaron en la promesa de Dios. ¿Qué pasa muchas veces con nosotros? Desconfiamos en la promesa de Dios. Bendito sea el Señor. Eso es lo que pasa. Dios nos ayuda. Bendito sea el Señor. 3 males que no llegan a que confía en el Señor. 3 males. Salmo 91, 5 y 6. Y no sé usted cómo vaya a ver estos versículos, gloria sea al Señor, del Salmo 91, versículos 5 y 6. Vamos a ver qué pensamos de estos versículos. Dice el versículo 5: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Bien, ya hablamos que somos cristianos, que el Espíritu Santo de Dios nos da poder, Él nos ayuda. Ahora, hermano, pues una pregunta y quédese, no vaya a decir yo. ¿Alguno de nosotros teme el terror nocturno? Quizás sí. ¿O alguno de nosotros antes de la saeta, después de la que Dios llevó y le puso a quién fue al rey aquel para que muriera? ¿A quién, hermano? Sí. Entre sus junturas dice que cayó la... Bueno, eso son las saetas que andaban volando, que iban a la aventura. En este
este caso del rey, Dios la encaminó. Ahora, ¿cuántos hermanos de nosotros tenemos quizás algún tipo de temor, que alguna bala perdida, dice el escritor ahora, puede llegar y estamos durmiendo y de repente, ¡pam!, y ya se acabó? Más lo que dormimos cerca, lo que tenemos el cuarto cerca de la pasar de las carreteras. De repente, ¡pam!, una bala perdida, dice el escritor. Ahora ya no es una lanza, ahora ya no es una saeta, ahora es una bala perdida. ¿Cuántos hermanos, muchas personas tienen miedo? No recomiendo andar en la noche, no es bueno, pero ¿cuántas personas temen caminar de noche? Porque tienen miedo. O sea, no es un miedo natural, sino un miedo de fobia, que algo les va a suceder, que algo les va a pasar. Ahora, eso no es bueno. Ahora, no es recomendable, dice el escritor, andar por las calles oscuras, porque los malos, hermanos, es la hora. Y el hermano Aquino dice que en la madrugada es porque salimos de la vigilia, no los pobres, los cristianos, los que andan manejando. Y tiene un poco de lógica, un poco de lógica. Bendito sea el Señor, porque yo cada vez que voy de un servicio a la noche, yo digo, ¿será cristiano o será bolo? Cuando voy después de un servicio a la noche, yo digo eso, porque yo sé lo que el hermano dice. ¿Se acuerda cuando la hermana hermana Reinita y hermana Miriam tuvieron un accidente después que iban de una vigilia? Fue, hermano, un accidente grave, hermano, un accidente muy grave aquí en la ruta 1. Entonces ve, gloria sea al Señor, debemos tener mucho cuidado, bendito sea el Señor. Ahora bien, no temerá, en el versículo 5 y 6 Dios promete no solo guardarlos del mal, sino también del temor del mal. Ahora, hermano, esta protección es muy maravillosa. Dios no solo promete guardarnos del mal, sino también del temor del mal. Ahora, nosotros los cristianos tenemos el temor natural que hablamos el domingo pasado, pero no tenemos tener el temor que todo el tiempo, no, que algo me puede pasar, que una enfermedad me puede llegar, y vivir con eso, con el temor que algo nos puede pasar. No, Dios no solo nos libra del mal, del temor, sino que de ese temor al mal, bendito sea el Señor, también del temor del mal. Cuando yo no temo que algo me puede pasar, porque Dios me va a guardar. Salmo 27.1. Alguien que me lo lea, por favor. Miren lo que dice el Salmo 27.1. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Amén. Vean, o sea, estos salmos son como que para que nosotros digamos, bueno, Jehová es mi luz. Yo camino en luz, Él es mi protección, lo que venimos leyendo ya hace un rato. Él es mi protección, Él es mi protector. Él es quien me guarda, Él es quien me cuida. Bendito Dios. Una vez, cuando era un nuevo cristiano, escuché una historia. La verdad yo no la vi, no sé si es real, puede ser, Dios hace milagro. De una persona, hermano, que lo iban a matar con un machete. Y la persona que le iba a dar a machetazos se quedó paralizado porque el que iba a recibir los machetazos se puso de rodillas a orar a Dios. Dios hace milagro. Dios hace milagro. Yo quizás me hubiera corrido, pero dice que este cristiano se echó de rodillas y el que le iba a dar de machetazo no tuvo el valor de hacerlo. O Dios obró en el que estaba orando. Ahora, hermano, ¿por qué? Dios es mi luz. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a atemorizarme? Él es quien me guarda, Él es quien me cuida, bendito sea el Señor. Pero tomemos el consejo del hermano José. Hermano, hagamos nuestra la palabra. ¿De qué sirve que yo me sepa la Biblia, pero que no la haga mía? Así es, hermano. Las promesas del Señor. ¿De qué sirve? ¿De qué sirve? Yo creo que cuando mi mamá se hizo, recién era creyente, ella vivía con esa amargura de lo que le habían matado a su hijo. Ella no podía sacar en su corazón. Yo le dije una vez, mamá, ¿tú eres cristiana o no eres cristiana? O sea, ya es tiempo que te saques esa amargura de tu corazón. Lee la Biblia, léela todos los días. Y de repente, después del consejo que le di, ella me dijo, hijo, ya no siento odio por esa persona. O sea, hermano, ¿por qué no hacer nuestra la palabra de Dios? ¿Por qué no hacerla nuestra? Y esto va a funcionar, hermano, no solo para mi madre, sino para todos aquellos que hemos llevado alguna rencilla, algún odio para con alguien. Dios puede quitar eso de nuestro corazón.
Dios lo puede sacar de nuestro corazón. Él tiene el poder, bendito sea el Señor. Ahora, estos versículos, lo que dice también el Salmo 112:7. Alguien que me ayude, hermano, el Salmo 117. Miren lo que dice. ¿Alguien lo tiene? Amén. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. En Jehová. Gracias. Ahora, hermano, no tendrás temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en Jehová. Bendito sea el Señor. Aquí es, mis queridos hermanos, donde yo le dije ya ratito, prepare su corazón para las malas noticias. Órale al Señor, Señor, prepara mi corazón, mi vida, para cuando una mala noticia venga sobre de mí, que tú estés conmigo. Hermano, no esperemos hasta el último momento. Oremos desde ya al Señor, que Él vaya preparando nuestros corazones, nuestras vidas, para las malas noticias, para cuando llegare, no tener temor. Señor, yo sabía que esto iba a pasar, pero yo sé que tú estás conmigo, tú me vas a dar la fuerza. Funciona así la palabra, mi querido. La palabra no funciona como al principio dije, como un amuleto que anduviéramos en la cartera. No, la palabra de Dios funciona haciéndola nuestra. Nuestra. Así funciona la palabra. Que no va a sentir un temblor, eso es natural. No se va a afligir, eso es natural, pero le va a dar paz, le va a dar confianza. No le estoy hablando, mi querido hermano, solo de algo que yo he escuchado, le estoy hablando de algo que Dios me ha ayudado a sobrepasar. Gloria a Dios. Eso es así. Hacer nuestra la palabra del Señor. Dice el salmista, no tendré temor de malas noticias. Qué belleza, hermano. Escuchar las palabras de este salmista, no tendré temor de malas noticias. Viene la pandemia, no me asustó. Hicieron daño a tal o a fulano, no me aflige. Dios, estoy confiado en Él. Bendito sea el Señor. Ahora vean, cuando vivimos en obediencia a Dios, podemos estar confiados que Él es nuestro guardador. Que Él es nuestro guardador. Proverbios 3:23. Vamos al libro de Proverbios. Miren lo que dice el Salmo, el proverbista. Versículo 23 y el versículo 24. Amén. Amén. Sí. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tus pies no tropezarán. Cuando te acuestes, no tendrás temor, no te acostarás y tu sueño será grato. Hermano, eso es vivir confiado en el Señor. Yo sé que muchas veces hemos tenido desvelos, quizás por mucho café, qué sé yo, por algún tipo de enfermedad, mucha cafeína. O sea, yo soy testigo de eso. Yo tomaba mucho café y no podía dormir. Y dije, pero ¿qué pasa? ¿Qué tengo? Y después me di cuenta que tomaba demasiado café. Ahora dejé el café, hermano, y ahora puedo dormir tranquilo porque ya no hay mucha cafeína. Ahora, el problema no era que yo tenía miedo de algo. Mi problema era que yo provocaba por no cuidarme. Bendito sea el Señor. Ahora, ve, hermano, pero si algún tipo de temor le está quitando el sueño, hermano, órale al Señor. Órale al Señor. Pídale a Dios que le guarde, que Él le cuide. Bendito sea el Señor. Versículo 6. No tomen mucho café, ¿no? Versículo 6. Bendito sea el Señor. Vean lo que dice el versículo 6 de este salmo. Ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, no vamos a tener miedo. Ahora bien, para todo verdadero cristiano, Dios debe ser su confianza, como dice el Salmo 91, 9 y 10. Se lo leo. Porque has puesto a Jehová, oiga hermano, que es mi esperanza, al Altísimo, porque dice tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pero la respuesta está en el 9, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza. Ahora, Jehová es nuestra esperanza. Él es nuestro ayudador. Él debe de ser en quien confiamos.
Él debe de ser, hermano, en quien confiamos. Ahora, yo no le puedo dar una porción de confianza, hermano, eso usted la va a obtener de parte del Señor. Yo le puedo aconsejar cómo hacerlo, pero la situación es, hermano, que a veces los consejos, como estamos metidos en esta situación, no los ayudan en mucho. Yo sé que usted lo ha pasado, yo lo he pasado, no los ayudan en mucho, bendito sea el Señor. Yo le he contado, antes de ser cristiano, a mí me daba miedo dormirme por las cosas malas que había en mi corazón, y cuando estaba dormido, en mi mente las procesaba, y me daba miedo dormirme. Pero eso era cuando yo no era un cristiano, excepto cuando me hice cafetero, no podía dormir. Y esa es otra situación. Ahora, gloria sea al Señor, que nuestra confianza esté en Dios. Ahora bien, cuando concluyo diciendo que hablamos del temor, que era un temor natural, el temor, gloria sea al Señor, de que Dios da, y el miedo que causa la desconfianza o la duda en las promesas del Señor. Bendito sea el Señor. Ese miedo que causó a los espías que llegaran a fracasar. Ahora bien, hoy hemos hablado de la confianza que debemos tener en las promesas de Dios hechas por su palabra. Esas promesas que Dios ha hecho por medio de su palabra. Bendito sea el Señor. El problema es, hermano, que a veces uno confía tanto y se mete en tantas situaciones que al final uno puede llegar a culpar a Dios cuando Dios no tiene que ver nada en el asunto. Bendito sea Dios. Bien, pregunta número 1. ¿Quién la contestó, hermano? La pregunta número 1. ¿Qué significa el temor a Dios?